Muy buenos días, tengan todos ustedes. Saludo con mucho gusto a mis compañeras y compañeros diputados, al público en general, a los medios de comunicación. Con la anuencia de la mesa directiva, el suscrito diputado José Luis Pérpuli Dru, integrante de la 15ª legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur, en ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 57, fracción segunda, de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur, 101, fracción segunda y demás relativos de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo, presento a la consideración del Pleno de esta Asamblea iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción quinta del artículo 57 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, la fracción quinta del artículo 101 de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur y los artículos 53 y segundo párrafo del artículo 55 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Baja California Sur, misma que se sustenta al tenor de la siguiente exposición de motivos. La democracia siempre debe estar asociada con la participación ciudadana. La democracia participativa requiere del reconocimiento de tres grandes conjuntos de derechos: civiles, políticos y sociales, es decir, el conjunto de derechos humanos reconocidos por nuestra Constitución General y contenidos en los diversos instrumentos internacionales. Luego, entonces, la participación ciudadana es el derecho de las ciudadanas y los ciudadanos a intervenir y participar individual o colectivamente en las decisiones públicas, en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, programas y actos de gobierno. Como integrante de este Congreso, me queda claro que debemos contribuir a la construcción de una cultura de participación ciudadana. El activismo ciudadano es un concepto al que sin duda alguna tendremos que apostar en aras del fortalecimiento y desarrollo democrático. El propósito de fortalecer los mecanismos de participación ciudadana es lograr, en lo posible, una interacción eficaz y respetuosa entre los ciudadanos y los organismos del poder público, sí, con el objetivo de empoderar a los primeros para que ejerzan sus derechos y sean capaces de participar activamente en la toma de decisiones públicas por la vía democrática. La época de los gobiernos autoritarios ha llegado a su fin y en este contexto la ciudadanía, las organizaciones civiles deben seguir conjugando esfuerzos para el fortalecimiento y mejora de las instituciones y procesos democráticos. Por ello, nuestra Constitución estatal reconoce a la participación ciudadana como un derecho humano en su artículo 5. También, con este propósito, se han llevado a cabo una serie de novedosas propuestas legislativas para incentivar la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas. Tales son los casos de la Ley de Participación Ciudadana, publicada en el Boletín Oficial el 20 de julio del 2017, que contempla las figuras de 1. Plebiscito, 2. Referéndum, 3. Iniciativa ciudadana, 4. Consulta ciudadana, 5. Colaboración ciudadana, 6. Difusión pública, 7. Audiencias públicas, 8. Contralorías ciudadanas o social, 9. Organización en comités de vecinos y 10. Observatorios ciudadanos. De todas ellas destaca la iniciativa ciudadana como un mecanismo ágil para que las ciudadanas y los ciudadanos presenten ante el Congreso del Estado los proyectos de ley o código y los proyectos de decreto mediante los cuales se pretenda reformar, derogar, adicionar o abrogar las leyes vigentes, con el propósito de que sean estudiadas, dictaminadas y en su caso aprobadas. El 30 de noviembre de 2018 se publicó en el Boletín Oficial la reforma a la Constitución Política del Estado, a la Ley Reglamentaria de este Poder Legislativo y a la Ley de Participación Ciudadana,
para eliminar el requisito de acompañar un porcentaje de firmas a toda iniciativa ciudadana. De ese tiempo a la fecha, se han presentado 10 iniciativas de este tipo, de las cuales 9 han sido turnadas a las comisiones correspondientes y una se desechó en dictamen. Sin embargo, aunque es aplaudible la reforma mencionada, a juicio del proponente, es necesario fortalecerla para garantizar al máximo el ejercicio de este derecho ciudadano. La razón es sencilla. Los requisitos para la presentación de la iniciativa ciudadana, contenidos en el artículo 62 de la ley, infieren el conocimiento de términos y formalidades que inciden en el ámbito del derecho parlamentario que no posee el ciudadano promedio. Esto se ha convertido en un obstáculo más que en un aliciente de participación activa ante el temor que, siendo necesaria o atiende a la iniciativa propuesta, esta puede ser desechada por no cumplir con los requisitos, términos y formalidades que la ley solicita, en cuyo caso la iniciativa solo pudiera volver a presentarse hasta un año después. Este es el motivo que impulsa la presente iniciativa, que no es más que el de ampliar las garantías que protegen el derecho humano a la participación ciudadana, otorgándole al ciudadano en lo individual o en lo colectivo, por parte de este Congreso, la asesoría jurídica o parlamentaria gratuita que necesiten para la elaboración de las iniciativas, cuando así lo soliciten. Hacerlo así es cumplir con la obligación que demanda nuestra Constitución General de la República de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Por otra parte, la propuesta de reforma del párrafo segundo del artículo 55 de la multicitada Ley de Participación Ciudadana no conlleva más propósito que el de armonizar esta disposición jurídica con lo establecido por el párrafo segundo de la fracción quinta de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo en cuanto al término para dictaminar la iniciativa ciudadana. Al respecto, la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo establece: las iniciativas presentadas conforme a esta fracción deberán ser dictaminadas dentro de los términos de 30 días naturales siguientes, contados a partir del día en que hubieran sido turnados por la directiva a la comisión correspondiente. Por su parte, la Ley de Participación Ciudadana dice: se estará a lo dispuesto por la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo, que señala dictaminar dentro del término de 30 días hábiles, que es la diferencia con naturales, siguientes contados a partir del día en que hubiera sido turnado por el Pleno de la comisión correspondiente, debiendo permanecer, a juicio del iniciador, el término de 30 días naturales. En razón de lo anterior y por los motivos expuestos, presentamos a su elevada consideración y solicitamos el voto de esta honorable asamblea para el siguiente proyecto de decreto. El Congreso de Baja California, del Estado de Baja California Sur, decreta: se reforma en la fracción quinta del artículo 57 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, la fracción quinta del artículo 101 de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur y los artículos 53 y el segundo párrafo del artículo 55 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Baja California Sur. Artículo primero: se reforma la fracción quinta del artículo 57 de la fracción política del Estado, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur. Artículo primero: se reforma la fracción quinta del artículo 57 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur para quedar de la siguiente manera.
Perdón. Artículo 57, primer párrafo igual, fracción primera a la cuarta igual, fracción quinta, los ciudadanos del Estado registrados en la lista nominal de electores mediante escrito, presentando en los términos y en las formalidades que exijan las leyes respectivas. El Congreso del Estado proporcionará asesoría jurídica o parlamentaria gratuita para la elaboración de la o las iniciativas al ciudadano o los ciudadanos que así lo soliciten. Fracción sexta igual. Transitorios, único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur. Artículo segundo. Se reforma la fracción quinta del artículo 101 de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur. Artículo segundo. Se reforma la fracción quinta del artículo 101 de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur para quedar de la siguiente manera. Artículo 101, primer párrafo, igual. De la fracción 1 a la cuarta, igual. Fracción quinta. Los ciudadanos del Estado registrados en la lista nominal de electores, mediante escrito, presentado en los términos y con las formalidades que exija la ley de la materia y la presente ley determine. El Congreso del Estado proporcionará asesoría jurídica o parlamentaria gratuita para la elaboración de la o las iniciativas al ciudadano o los ciudadanos que así lo soliciten. Último párrafo, igual. Transitorios, único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur. Artículo tercero. Se reforma el artículo 53 y el segundo párrafo del artículo 55 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Baja California Sur. Artículo tercero. Se reforman el artículo 53 y el segundo párrafo del artículo 55 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Baja California Sur para quedar de la siguiente manera. Artículo 53. Definición de iniciativa ciudadana. Para los efectos de esta ley, se entiende por iniciativa ciudadana la facultad de las ciudadanas y los ciudadanos de presentar ante el Congreso del Estado los proyectos de ley o código y los proyectos de decreto mediante los cuales se pretenda reformar, derogar, adicionar o abrogar las leyes vigentes, con el propósito de que sean estudiados, dictaminados y, en su caso, aprobados. El Congreso del Estado proporcionará asesoría jurídica o parlamentaria gratuita para la elaboración de la o las iniciativas al ciudadano o los ciudadanos que así lo soliciten. Artículo 55 del dictamen, primer párrafo, igual. Se estará a lo dispuesto por la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo que señala dictaminar dentro del término de 30 días naturales siguientes contados a partir del día en que hubiera sido turnada por el Pleno de la comisión correspondiente. Transitorios, único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur. Atentamente, diputado José Luis Perpulidrú, La Paz, Baja California Sur, a los 23 días del mes de abril de 2019. Muchas gracias por su atención.